Hospedaje Puerto Victoria, un lugar de ensueño a orillas del río Paraná. Cuenta con pesca de embarcado, cabalgatas, parrillas, TV, aire acondicionado, paseos en lancha, habitaciones para 2, 4 y 6 personas. Estamos a 300 metros del casino y a 70 metros del puerto y muy cerca de las termas. Llámenos 03436 422 010. Mensajes de texto al 03436 15 44 30 68. Hospedaje Puerto Victoria, un lugar para disfrutar. Segundo bloque de La Voz del Cóndor Malvinense, un programa que transmitimos los días jueves de 15 a 18 por AM 1650 Radio Fénix. Nuestro correo electrónico lavozdelcondormalvinense@gmail.com y telefónicamente 4381 79 14 011 si llaman desde el interior del país. Y ya estamos en comunicación con España. Estamos con nuestro corresponsal, director de Radio Hispanoamérica, don Julio Martino, y el coronel del Ejército Español, don Jesús Florestiés. Muy buenas tardes a ambos. Buenas tardes. Buenas tardes, coronel Florestiés, y buenas tardes, Julio. ¿Cómo andan ustedes? Buenas tardes. Buenas tardes desde Barcelona. Aquí, pues mira, le estoy hablando desde una sauna. Y digo una sauna porque estoy en la habitación que hace un calor de infierno aquí, de húmedo, de calor de Barcelona en verano. Pero sí, aquí estamos preparados para charlar con vosotros. Bueno, de cajón que ya el otro día, y bueno, no queremos ser, coronel y Julio, no queremos ser presumidos, pero empezamos a agitar hace ya un tiempo el tema de Gibraltar, y parece que está tomando un vuelo y un dimensionamiento, y acá, por ejemplo, ya los diarios hablan de una tensión diplomática entre Madrid y Londres por el peñón de Gibraltar, y parece que el primer ministro Cameron, recién estamos hablando por Malvinas, haciendo un resumen, que había muerto el comandante de la Task Force, la fuerza de tarea inglesa en la guerra de Malvinas, el almirante Woodward, y desarrollando todo lo que es geopolíticamente el conflicto. Y bueno, este señor Cameron también, a raíz de que la Argentina va a comprar 20 Mirage F1 que ya fueron radiados de servicio en la Fuerza Aérea Española, con 38 años de uso, y que está tomando como pretexto, también dicen, fortificar la fortaleza Malvinas, cosa que lo viene haciendo desde 1990, después que se firmó ese tratado infame que le imponen a la Argentina un botín de guerra y que permite la indefensión argentina. Por eso ahora está saliendo a la palestra el tema de Gibraltar, coronel, y quisiéramos, que ya en otros programas hemos hablado, y repito, no queremos ser presumidos, pero empezó a tomar una dimensión impensada, y sobre todo, yo lo digo desde el punto de vista argentino y mío particularmente, en la cual hemos hablado con Julio en repetidas oportunidades, cómo España está tan callada, con una situación que, si bien no es igual, pero muy parecida a la usurpación de Malvinas en el Atlántico Sur, y que tiene que ver con España. Y bueno, quisiéramos, coronel, ¿qué nos puede decir de esto que empezó ahora a recalentarse otra vez
la disputa por el Peñón. Adelante. Sí, en efecto, esto de Gibraltar ha sido un poco sorprendente la actitud de los asuntos exteriores, porque ha habido dos conmemoraciones, se puede decir, la del 18 de julio, que ha pasado de largo. Naturalmente nadie ha hecho casi caso de esa conmemoración histórica, porque es histórica y además de las más importantes de la historia de España, pero ha pasado de largo y ni siquiera nadie apenas se ha hablado de este tema. Pero también está la conmemoración de lo de Gibraltar, donde pasaba de largo y nadie hacía ni una conmemoración institucional, nada en absoluto, hasta que de pronto ha saltado la sorpresa del ministro García Margallo. Es sorprendente esto porque España es quizá el país que tiene menos patriotas por kilómetro cuadrado. Es increíble. Sí, no, es realmente sorprendente, porque al salir este tema de Gibraltar, que ha levantado el espíritu de muchísima gente y que normalmente el español tenía que estar de acuerdo y apoyar a nuestro ministro, pues han surgido infinidad de voces en contrario, cual le llaman que está abusando de todo, que es un hombre que está pasándose de rosca. Hay periódicos, el periódico más importante de España, El País, le ataca de una manera poco disimulada. El otro periódico que se llama Público, que pertenece a un antiguo miembro del Opus Dei, que se llama Enrique Sopena, pues también tampoco le apoya. Y ahora en Algeciras, pues la alcaldesa de Algeciras, pues que del PSOE, naturalmente reúne aquello porque dice que es un problema, que está creando problemas, que resulta que ahora se vende un 20% menos en los bares. Es indignante porque, claro, Gibraltar es un cáncer en España más fuerte y más duro que quizás de las Malvinas para Argentina, pero la ciudad que está en el propio territorio metropolitano. Y entonces envilece todo su entorno. Mi problema es que me extienda un poquito más. Yo hice mis primeros destinos como teniente recién salido de la academia fueron en el norte de África. Entonces yo tenía que viajar con cierta frecuencia desde Algeciras hasta Ceuta. Y recuerdo aquellas Algeciras despauperados, pobres, llenos de chorizos, de miserables, y porque estaba totalmente vendido al Peñón, al Peñón de Gibraltar, porque los obreros estaban allí y todo trabajando. Cuando Francisco Franco cerró la verja porque Inglaterra se negaba a sentarse en las charlar, las conversaciones que pedía la propia ONU, Franco dijo, bueno, pues si no quieres hablar, pues no hables, porque yo cerró la verja. Y a partir de aquel momento, durante 13 años, la vida de Gibraltar fue angustiosa, pero es que además los ingleses de la City no tenían dinero para pagarle a tanto banco que hay en Gibraltar. Ellos estaban perdiendo dinero, que antes sacaban dinero de la roca y que ahora lo estaban perdiendo. Es decir, que ahora esta corriente prefiere seguir abierta la roca, el peñón, como he dicho, la roca es un término británico, el peñón, para que pudiera la gente meter, sacar dinero negro, poder seguir trampeando. Y hay una cosa que con eso termino por decirlo. Por ejemplo, en Algeciras y en la zona de la línea que está inmediata a Gibraltar, apenas hay estancos que vendan tabaco. Porque el tabaco se trae y se ve campestinamente de Gibraltar. Yo creo que esto que ha hecho el ministro es una gran y está despertando a muchos españoles dormidos que ya va siendo hora. Hola. Sí, esto es lo que yo quería decir. Sí. Espero... No. Estamos escuchando muy atentamente, coronel Flores Tíez, a la vasta audiencia que tenemos, porque hay, y bien lo ha dicho, y nosotros también lo vivimos desde tiempo inmemorial, pero sobre todo después de lo que fue la Guerra de Malvinas 1982, cómo entró toda una campaña de todo tipo, de acción psicológica, de inteligencia, contrainteligencia, de los medios de difusión adeptos a Inglaterra, que los tienen, o periodistas que trabajan para el Foreign Office o para la inteligencia británica, etc. Pero que se potenciara esto en Gibraltar, nosotros estamos en contacto con grupos de hace años que piden la reivindicación de Gibraltar,
y empezó a tomar un dimensionamiento que, por supuesto, muchos lo consideran dentro de España como que están usando para desviar la atención sobre lo que está pasando en la parte política con la financiación del PP, bueno, cosas por el estilo, pero evidentemente yo creo que hay que separar la paja del trigo. Y acá y quisiera que conoce usted, coronel, muy bien, cómo se inició, ¿no es cierto?, este atropello nuevo y viejo en la historia británica. En todo el mundo y tienen, por eso nosotros hablamos de Malvinas, cómo se empezó en Gibraltar, cómo para que la audiencia tenga en claro que independientemente que se esté usando, que tapa los problemas internos, que son muchos en España, igual que en la Argentina lo mismo, hay una reivindicación real de todo esto. Entonces le pediría a Coronel que si brevemente nos puede un poco relatar esta historia de usurpación y de dominio sobre el Peñón de Gibraltar por parte de Inglaterra. Sí, la verdad es que brevemente lo diremos. Cuando murió Carlos II, que fue el último de los reyes austriacos, los reyes de la Casa de Habsburgo, hubo en España una guerra de sucesión, en la cual tenían el trono el francés Felipe V y el austriaco Carlos. Entonces, en esa guerra de sucesión, que en España fue terrible, porque además ahí era golpeado y con todos los ejércitos holandeses, franceses, ingleses en España, pero entonces, en esa guerra, Inglaterra se puso de parte del rey austriaco, o sea, del pretendiente austriaco a la corona de España. Y el nombre del pretendiente austriaco de la corona de España, de atacó Gibraltar, donde había una guarnición nada más que de 60 hombres, la cual se vio obligada a rendirse y entregó la plaza al representante del pretendiente austriaco, o sea, a la corona de España. O sea, que se elevó la bandera de Austria, que era entonces la bandera del pretendiente austriaco, y al día siguiente se arrió y se puso la inglesa. Y se acabó lo del pretendiente. En ese momento se consideró que era inglés. Cuando llegó el Tratado de Utrecht, con una España que estaba agotada, consiguió Felipe V la victoria, pero una España terriblemente saqueada y destruida, pues tuvo que aceptar el duro palo de tener que ceder Gibraltar a los ingleses. Pero había unas condiciones en el Tratado de Utrecht, que Inglaterra ahora siempre se agarra al Tratado de Utrecht como si fuera el único tratado que se puede cumplir en este mundo, porque Inglaterra no respeta ningún tratado, nada más que de Utrecht. Pues este Tratado de Utrecht no le da aguas territoriales a el Peñón, no le da aguas territoriales, y además no puede haber contacto ni relación con la zona libre española. Pero es que hubo más, como para impedir que hubiera conflictos entre lo que estaba en la ocupación de la colonia y el resto de España. España cedió un trozo alrededor de la zona de Gibraltar, llamada, por ejemplo, hoy se llamaría pues zona desmilitarizada, por decirlo así, para evitar eso. Entonces, era tan español aquello que cuando ocurrió una epidemia de cólera dentro de la colonia de Gibraltar, los ingleses pidieron autorización a la corona española para poner un hospital fuera del Peñón en la zona esa que llamamos desmilitarizada. Pero ya ahora de que se quedaron allí ya no se fueron. Se quedaron ya en un territorio que no reconoce el Tratado de Utrecht. Por lo tanto, una de las cosas que más me ha gustado del ministro García Margallo es que ha dicho que va a poner trabas a la circulación aérea y al aeropuerto. Ya Franco, cuando cerró el S, las puso de tal manera, hubo algún accidente aéreo de avión militar por culpa de la falta de información sobre circulación aérea, y los ingleses tuvieron que cerrar el aeropuerto. Pues ahora parece ser que García Margallo va a hacerlo, porque se trata no solo por el asunto de esos montones de cemento que han tirado al mar, es que hay mucho más. Y García Margallo lo que tiene que hacer es una cosa: no ceder ni siquiera ante los cobardes o traidores de su propio partido, que los hay. Esa es la historia realmente de Gibraltar.
Por eso yo creo, y mi madre escribía a la ciudadana Margallo hace tiempo de ser ministro, a esas cartas que se escriben sin ninguna esperanza, pero piensa, a lo mejor le llegó, la cual le decía yo, que antes de sentarse a hablar con los ingleses del tema de Gibraltar, lo primero es que tienen que abrir la verja y devolver la zona del aeropuerto. Esta es la situación nuestra, y por tanto esta situación hay que mantenerla y hay que aplastar a todos estos guardias y temporalistas que dicen que aquello es un poco de abuso sobre los pobrecitos. Pero es que más hay otra cosa que quiero decir, hay una cosa que no se termino. Hay una cosa muy curiosa, y es que siempre están con las monas de Gibraltar, que son autóctonas y que son las monas de la Roca, y que allí a los turistas fotografían a las monas. Porque las monas y los monos se murieron todos en el siglo XIX. Y entonces tuvieron que traer monos y monas de Marruecos para restaurar allí aquella historia de las monas de Gibraltar, que ya no son monas de Gibraltar, sino que son herederas, las abuelas de Marruecos. Esto es todo por ahora. Sí, muy claro, coronel. Y bueno, yo no conocía el hecho del hospital, muy típico de los ingleses. De última, avanzan dos y retroceden uno. Yo le llamo la estrategia del cangrejo, ¿no? Y en este caso avanzaron uno y no retrocedieron nada y tienen una zona hoy o mañana para negociar de última, porque permanentemente accionan de esa forma. Y como bien dijo el Tratado de Utrecht, por supuesto parece ser el único que reconocen los británicos y bueno, pero hay veces que se le complica la cosa. Y por lo que me estaba diciendo el canciller español García Margallo, por ejemplo, también introdujo un pago de 50 euros para los vehículos que entren o salgan del Peñón, cuya soberanía, por supuesto, está cuestionada y en la forma que lo explicó claramente, evidentemente, de última era por la sucesión de España, pero no dejaba de ser de España, y que de última era austríaca, y la disputa de sucesión era entre españoles y no entre españoles e ingleses, o austríacos ingleses, no sé si queda claro. Pero se valen de todas estas triquiñuelas siempre, estas argucias ilegales, y fundamentalmente, como en el caso también de Malvinas, usan la fuerza militar como expresión máxima. Y otro rasgo similar, cuando decía que se niegan a sentarse a hablar, a negociar y a sentarse a hablar de soberanía. Bueno, típico esa la intransigencia que desde que usurparon Malvinas en 1833, ya en plena independencia de lo que era el virreinato, en su momento el Río de la Plata, que venía en la línea sucesoria más de 21 gobernadores, porque en algún momento Inglaterra alegó también de que eran tierras deshabitadas, que abandonadas por España, etcétera, etcétera. Y mentira tras mentira. Repito, el primer gobernador que fue Bernet, que ya era de la Argentina y de la Confederación, en ese momento Argentina independiente, Inglaterra en ningún momento hizo, digamos, reserva de las Malvinas. Reconoció inclusive la independencia argentina sin haber dicho menos o nos reservamos. No. Por eso siempre he traído de los pelos las reivindicaciones cuando son lugares estratégicos, que da la casualidad que justamente está la entrada al Mediterráneo y en el caso nuestro en Malvinas está el pasaje bioceánico Atlántico-Pacífico y la ruta también ahora para la Antártida o el Polo Sur. Por eso, coronel, no sé si hay algo más que podamos aportar a la audiencia de lo que está ahora pasando con este tema de Gibraltar, y que bienvenido sea, y como bien dijo, bueno, por lo menos está despertando otra vez el espíritu nacional español. Hay algo que quería decir,
y es que efectivamente en Inglaterra la Unión Europea no tiene ninguna razón para Gibraltar, la única razón es la de las fuerzas. Y entonces, claro, como efectivamente ellos son mucho más fuertes que nosotros por las fuerzas no podemos hacer nada, por las fuerzas se puede decir bélica, ¿no? Porque claro, si España tuviera un ejército muchísimo más potente que el inglés, no tenemos que decir, bueno, mañana fuera. Y el inglés se iban a castillos y sin protestar. Pero no es así, Inglaterra es mucho más fuerte y España se tiene que aguantar. Entonces, la única solución es el cinturón, apretar ese cinturón. Si Gibraltar es como Benito Franco, durante 13 años, tuviera que importar el agua, el cemento, las aspirinas, el jamón, lo que fuera, todo de fuera de España, los precios serían tan tremendos, el gasto sería tan enorme, que ya pasó los comunes, que ya se enfrentaban los propios de la Cámara de los Comunes sobre el gasto excesivo que estaba proporcionando Gibraltar a la Gran Delta. Por tanto, lo que hace García Margallo, que ha dicho, se ha acabado el recreo en Gibraltar, es una palabra que habría que ponerla en bronce, porque es un auténtico objetivo. Hay que acabar con el recreo de Gibraltar. Hay que tener en cuenta que Gibraltar tiene más, ya lo sabemos todos, tiene más sociedades allí inscritas que habitantes tienen. Y además Gibraltar es el foco, además, que es lo más tremendo de todas estas cosas, es el foco del envilecimiento de una zona de España. Envilecer una zona de España que Franco cerró. Y cuando se cerró la puerta a Gibraltar, la valla de Gibraltar, creció de tal manera el campo de Gibraltar, la zona española, que fue una de las zonas de los pocos desarrollos de más éxito y que más trabajo dio en Andalucía y en toda esta. O sea, Gibraltar es un grano, pero no es un grano solamente por lo que tiene de territorio español en manos extranjeras, sino por lo que tiene de envilecimiento de su entorno. Pero es así, queremos que Margallo aguante, que les haga imposible la vida y que toda esta gente tenga incluso el cemento ese que han tirado, estaba importado de España, que es lo terrorífico. Pues lo compraban ellos aquí en España, lo metían en camiones allá adentro y ellos lo tiraban mal. Pues ese cemento, el cemento que quieran hacer ellos, lo que quieran hacer, para comprar antenas, para comprar monos, para comprar lo que les dé la gana, que sea a través de su pueblo, pero jamás a través de una valla cerrada. Es lo que pretendemos los españoles. Sí, yo escuchándolo, Coronel Flores, Ties, voy haciendo un paralelo y nosotros, Malvinas, las Islas Malvinas, son mayoritariamente dos grandes islas, la isla Soledad y la Gran Malvinas, están en línea recta al continente y a lo que es la Patagonia nuestra, Río Gallego, que es justamente la capital de Santa Cruz, la provincia más grande que tiene el país, y Santa Cruz y Río Gallego están a 642 kilómetros de lo que es Malvinas. Y en la década del 70, y a mí me tocó, había la Argentina, negociado, pero con la finalidad de que Gran Bretaña se sentara en esa mesa de discusiones, que es lo que no quiere hacer permanentemente, la intransigencia, la intolerancia. Decíamos recién, el único motivo y derecho que tienen es el de la fuerza militar en Malvinas, desde 1833 y luego reconquistado en 1982 al finalizar la Guerra de Malvinas. Y la Argentina había decidido a través de la Fuerza Aérea Argentina, por eso me consta, yo estaba en plena actividad en ese entonces, teníamos un puente aéreo de hasta dos vuelos semanales con Puerto Argentino, que es el aeropuerto más importante de las Islas Malvinas. Y se le llevaba víveres frescos, se le llevaba carne, verduras, se le llevaba alimentos, porque era, digamos, parte de lo que habían prometido los ingleses en avanzar hacia esas negociaciones por la soberanía. También se instaló lo que era YPF, que era Yacimientos Petrolíferos Fiscales, se instaló Gas del Estado, se instaló LADE, que era Líneas Aéreas del Estado,
fueron maestras bilingües, o sea, se hizo un acercamiento en la cual existió en la mente de los negociadores argentinos la peregrina idea de que iba eso a encarrilar las negociaciones de soberanía, cosa que disfrutaban de esas prebendas y en ningún momento dieron signo. Cuando hubo un primer ministro que intentó acercar y duró 48 horas, el primer ministro inglés, y bueno, esto, por eso me iba acordando este paralelismo. Y también me acuerdo una frase de nuestro general Perón, 3 veces presidente de la República Argentina, cuando dijo: la víscera más sensible es el bolsillo. Y la Argentina ha tomado actitudes correctas. Bueno, se suspendieron los vuelos, por supuesto, prácticamente tienen que abastecerse de algún puerto en la cual ya se lo están negando, no solamente los puertos argentinos, puertos de Uruguay, de Brasil, han negado la entrada de buques para abastecerse y abastecer a las islas, o sea, le está siendo muy oneroso. Yo creo que en eso es donde a veces los ingleses, digamos, calculadores natos y viejos usureros, dicen: bueno, esto nos está saliendo muy caro. Por eso creo que más con la cercanía que tiene España con Gibraltar, estando dentro de su territorio, todo lo que hagan, como es el entorpecimiento del tráfico aéreo, que conozco bastante, el tema de poner este pago de 50 euros a los vehículos que entren o salgan del Peñón, etcétera, etcétera. Y aparte la Unión Europea, que no sé qué medida va a tomar, porque por otro lado la Unión Europea respaldó en el caso de Malvinas a Inglaterra y también participó a través de lo que es la NATO o la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, participó en la guerra de Malvinas, y esto me consta. Yo tuve oportunidad de hablar con un prisionero aviador inglés que el buzo de vuelo no decía GB o Great Britain, sino decía NATO. O sea, estaba asignado un escuadrón aéreo en Alemania, el inglés el aviador naval. Y evidentemente estaba haciendo ya operaciones extracontinentales y fuera de la función de lo que había sido, digamos, creada la NATO como contrapartida de lo que fue el Pacto de Varsovia. Por eso conocemos todas estas triquiñuelas, repito, argucias, pero no van a ir jamás a una mesa de negociación. Por eso creo que por ahí la única vía es su bolsillo y que les salga lo más caro posible de mantener. Sí, hay una cosa que es desde Franco hasta ahora, solamente ha sido el gesto de García Margallo, un gesto, se puede decir, digno, noble, y que además puede hacer daño a Gran Bretaña, porque claro, la Gran Bretaña, mientras todo lo que le cuesta dinero, le sirve. Y ocurre un hecho también, es lo que ha dicho usted sobre la ONU y sobre la OTAN, que aquí en España hay un hecho que ya lo he comentado otra vez en otro diálogo que hemos tenido, es lo que nos dolió a tanto los españoles y los militares, el hecho de que el presidente del gobierno español, aquel que se llamaba Leopoldo Cabo Sotelo, cuando ocurrió la guerra de las Malvinas, y parte de la flota británica fondeó en las aguas territoriales españolas de la Bahía de Algeciras, con permiso del gobierno español. Y cuando le dijeron algo al presidente del gobierno, dijeron: a ver, pero es Argentina y es un hecho que, como si éramos, son hermanos nuestros. Y dijo: no, bueno, ese es un conflicto distinto y distante. Pero lo cierto es que España entonces cedió las aguas territoriales para que la flota británica fuera a atacar a las Malvinas. Como lo digo, bueno, si Francisco Franco, Bahamonde, generalísimo de los ejércitos y caudillo de España, hubiera gobernado en ese momento la guerra de Malvinas, ni una
lanchón de las flotas británicas hubiera fondeado en la bahía de Argentina. Eso estamos convencidos todos los españoles. Por lo tanto, no digo yo que García Margallo es franco, porque encima de él tiene también a Rajoy, que es un personaje también sospechoso de muchas cosas. Pero es nuestra esperanza. Y puede saber el señor García Margallo que millones de españoles están detrás de él, pese a lo que digan los traidores del país o de otros periódicos. Incluso hay un periódico de derecha, que es El Mundo, que mañana va a publicar un artículo sobre Gibraltar favorable a Gibraltar. Y lo escriben los de derecha. Pero bien, ya le llegará a su Nuremberg, espero. Así es. Y acá tenemos la información, supongo que ustedes también, que hay un grupo ya de diputados británicos, por eso decíamos que los únicos derechos que hacen valer siempre son la fuerza militar, exigió que se envíe una fragata a Gibraltar, que es la base militar naval británica, dice, es estratégica en la Guerra Fría. O sea, escuchar esto es revivir historias que nosotros ya pasaron 31 años de la Guerra de Malvinas y cada vez se está esclareciendo más, sobre todo a la población y a aquellos jóvenes que nacieron posterior a la guerra, que a veces tienen confundidos, y más en una campaña de desmalvinización que se llevó a cabo, y que uno, gracias a este programa La Voz del Cóndor Malvinense, justamente empecé hace muchísimas décadas atrás, y realmente no me sorprende que estén pidiendo los diputados británicos el envío de una fragata. Pero hay otro tema también le quería preguntar, coronel, y es que siempre detrás de una parte territorial y circundante o que da a un mar o a un océano, el Reino Unido quiere también aplicar lo que es las famosas extensiones marinas en las aguas que rodean al peñón en este caso. ¿Cómo está ese tema, coronel? Pues el tema está difícil hasta ahora por falta de carácter y de energía en este tema. Porque el otro día hablaba un guardia civil de los que están controlando a las cateras y a todos esos bichos que van entrando en tratada de contrabando, cosas de esas, y de protección a la protección de los pescadores. Y decía que está haciendo un trabajo que corresponde a la Marina Española. Y el tratado que la Constitución obliga a la Marina Española, al ejército español, vamos a decir, a defender las fronteras y también las aguas territoriales. Las aguas territoriales que se han inventado los de Gibraltar, que además es una entidad que no es jurídicamente aceptable, o sea, no se puede hablar, nadie puede tener un pasaporte de Gibraltar. Por lo tanto, quiere decir con esto que estas aguas territoriales que se están buscando tenían que inmediatamente haberse atacado el tema y haberlo impedido por la brava o por lo que fuera, continuamente hasta que se acabara. Porque Gibraltar no puede tener más aguas territoriales que las que tiene su puerto, según dice el propio Tratado de Utrecht. Y si se hace de una manera luego entre algún tratado, algún convenio, alguna conversación, siempre que los ingleses se sentaren a hablar, que no quieren hablar como las cosas no le vayan mal, pues se podía haber pedido, a lo mejor para propia cosa de ese tipo, vamos a decir, de caridad casi cristiana, dejarle 10 o un kilómetro de alrededor de Gibraltar, para que los tíos se puedan bañar tranquilamente sin pedir permiso a España. Solo eso. Pero 100 metros, 100, 200 metros, 250 metros, 300 metros en una bahía que es bien pequeña y estrecha, es inconcebible. Pero la Guardia Civil Española, la de la Marina, la que está en la bahía de Gibraltar para proteger a los pescadores, actualmente se encuentra inerme debido a la poca energía del gobierno español. Es la Marina Española la que tiene que intervenir ahí, y no la Guardia Civil. Así es. Ahora invocan también el Tratado de Utrecht por el tema de las aguas, por lo que yo tengo entendido, y justamente están levantando, digamos, denuncias, supuestas violaciones
de esas aguas por parte de embarcaciones españolas. O sea, esto también hay que tener cuidado, son maestros en lo que se llama falsa bandera o crear conflictos. A nosotros con el tema Malvinas no empezó en Malvinas, empezó y bien distante de Malvinas también lo que son las Georgias del Sur, que es un, digamos, conjunto de islas que prácticamente están distanciadas de Malvinas, más de 300 y pico de millas, y que comenzó el conflicto a través de una desactivación de ballenera inglesa que tenían ellos ahí, y que esa ballenera había, y contaban todo el que iba a desactivarla, que era argentino, Davidov, contaba con todos los papeles en regla para entrar, inclusive lo que se exigía en ese momento, un tipo pasaporte, había ganado una licitación internacional, y crean el conflicto supuestamente bajando la bandera inglesa y subiendo la bandera argentina, y diciendo que miembros de la tripulación de ese buque que iba a desactivar la ballenera eran de los servicios de inteligencia argentinos y de la Marina, y que después se demostró todo lo contrario, y que aparte hay un error, digamos, insalvable. El The Guardian, que es el diario inglés, anunció 2 horas antes el tema de la bandera. O sea, no se había producido el hecho, se confundieron con el uso horario, y eso que se usa el TMG, que es justamente la hora meridiana de Greenwich, y que el meridiano cero pasa por Londres, de alguna forma confundieron y anunciaron antes de que se había producido el hecho. No sé si soy claro, quedó en evidencia esto. Por eso tengan cuidado, que no sería nada raro que fabriquen un incidente para reforzar y mandar no una fragata como están pidiendo, sino otras cosas más. Hay una cosa que quería decir también, ¿no? Respecto a lo que ya estuve viendo un vídeo sobre Argentina y hablaba de unos temas que pasan en España, y es que se trata de vender la industria argentina al extranjero, entre ellas la bélica, la industria militar. En España pasa lo mismo. Las amparadas, las ropas, un montón de industrias militares han pasado al extranjero. Ya no somos dueños ni siquiera de nuestra propia fabricación de armas. Y he leído también por ahí que alguien dijo en la Gran Bretaña que Argentina tiene que ser el campo y que la Gran Bretaña tiene que ser el taller. Así es. Correcto, eso lo dijo un primer ministro Canning en su momento. Sí, eso es. A mí me dejó sorprendido. Y luego también, porque también es curioso, porque aquí en España también he leído que en Europa se quiere hacer de España un país de servicio y lo demás se fabricará fuera. Era algo parecido a lo que quisieron hacer en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Querían desarmar totalmente a Alemania de cualquier cosa, industria, la que fuera, incluso de zapatos, y convertir a Alemania en un gran país agrícola. Este es el objetivo de Así es. Sí. Y para terminar, quería dar una cosa que tiene que es casi una especie de chiste amargo, por decir así. Hoy he estado por la plaza de Cataluña, donde siempre hay pobres, ¿no? Hay un pobre que está siempre tumbado ahí, debajo del Deutsche Bank. Y es una fotografía de lo preciosa ver ahí el Deutsche Bank ese, que también tiene bastante importancia lo que está pasando en Europa con un pobre ahí pidiendo limosna. Bueno, pues muy cerca del Deutsche Bank me he encontrado una cosa asombrosa, un individuo con unos 50 años, inglés, con aspecto noble, parece uno de esos señores venidos de la India después de la revolución de los cipayos, sentado en el suelo con un cartel de cartón en inglés pidiendo limosna. Me he quedado perplejo. Entonces me han dado ganas de decir a García Margallo que tenga cuidado con los ingleses, que vamos, que no sea muy duro con ellos, porque creo que están pasando mucho. Cuando he visto a un inglés en una calle pidiendo limosna, pienso yo que el objetivo de la corona británica ya está puesto abajo.
Lo cuento como anécdota, pero Sí, es curioso porque voy a ver si les mando así a María Elena Coco, voy a mandar por internet esa foto, porque es una foto realmente sorprendente, sorprendente. Como no, la vamos a recibir gustoso y la vamos a retransmitir. Por eso tenemos muchas cosas en común y por la cual luchar, pero nosotros decimos siempre acá, tenemos que primero recuperar, digamos, a ver, la dignidad, en este caso España, en este caso Argentina, en este caso Hispanoamérica. Tenemos que recuperar cada nación la dignidad, fortalecernos, estrechar los lazos. Siempre la tarea inglesa fue la de dividir, primero de los 5 virreinatos y capitanías generales, que eran 2, dividir la mayor cantidad de estados posible. Por eso Julio, que está escuchando, sabe muy bien que podríamos haber constituido una unidad monolítica muy importante si se hubiera continuado con lo que fue la continuidad histórica del Virreinato de Río de la Plata, que aparte también tenía del otro lado del Atlántico, tenía, ¿no es cierto?, una expresión, creo que era Guinea, que era española y que formaba parte del Virreinato del Río de la Plata. Eso demostraba la concepción geopolítica que tenía España con respecto al Atlántico Sur. Bueno, con ese se nos fue el tiempo. Si quiere brevemente agregar algo más con todo esto, y quedamos a disposición permanentemente para difundir lo que sea con el tema de Gibraltar y todos los temas que ustedes consideren. Pues sí, señor, pues muchas gracias a Argentina y hasta siempre. Aquí estaremos la próxima vez, el próximo martes o cuando sea. Muy bien, muchas Muy bien, gracias. muchas gracias. Bueno, Julio, ¿estás escuchando? Con mucha atención, siguiendo vuestro diálogo, que hay poco que acotar. Saber que Inglaterra ya empezó a usar todas sus malas artes para amedrar en este conflicto, está especulando con los 7.000 españoles que desgraciadamente trabajan en Gibraltar, que están presionando desde los medios de comunicación contra los intereses soberanos de España por sus necesidades pequeñas. No va a ser fácil este conflicto. A mí el ministro García Margallo me gustó desde primera, desde apenas ganó las elecciones del Partido Popular y él concurrió al encuentro internacional. Cuando se cruzó con el canciller inglés, lo primero que le dijo fue Gibraltar. Y ahí me quedó grabado García Margallo. Esperemos que esto siga prosperando para bien de la dignidad y soberanía de España, vicecomodoro. Sí, me consta, Julio, en una salida tuya al aire, que justamente hablaste de que te gustaba este canciller español. Y bueno, no te equivocaste, y para la audiencia realmente, una vez más, el contar contigo como corresponsal realmente es un lujo. Pues es un honor poder participar en el Cóndor Malvinense junto a usted, vicecomodoro, junto a combatientes de esta época que a través de los medios de comunicación que nos ofrece Internet, que nos ofrecen las radios, tratamos de hacer lo posible. Para mí es un gusto estar junto a usted, junto al coronel Ferretier, junto a María Elena y junto a todos los patriotas que nos vamos juntando en cualquier rincón del mundo a través de este fenómeno extraordinario y nuevo que es Internet, para levantar las banderas de la verdad y de la dignidad de los pueblos. Así es. Muchísimas gracias, Julio. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Bueno, nosotros vamos a una pausa y ya regresamos.